¿Te atreverías a quedarte solo en una bodega abandonada, sabiendo que cada madrugada algo sin rostro se arrastra por el techo? Esto no es ficción. Esto lo grabó un velador real en Veracruz. Don Rubén Ortega no buscaba problemas, solo quería trabajar. Tenía 62 años y después de ser despedido de una fábrica metalúrgica, aceptó lo único que le ofrecieron: velar una antigua bodega abandonada en las afueras del puerto de Veracruz. La empresa que lo contrató no dio muchas explicaciones. Solo le dijeron: no hay cámaras activas, no hay flujo de entrada ni salida, solo vigila que nadie se meta. Es un turno sencillo, de 9 de la noche a 6 de la mañana. La bodega estaba ubicada en una zona industrial olvidada, junto a unas vías muertas del tren. Durante el día, el lugar parecía inofensivo, pero de noche, se convertía en un sitio sacado de una pesadilla. Era un edificio largo de concreto con secciones derruidas por el salitre y la humedad, pasillos oscuros, oficinas vacías, techos de lámina oxidada, y un pasillo al fondo con una única puerta metálica, distinta a las demás, que siempre parecía estar esperando. Las primeras 2 noches todo fue rutinario. Don Rubén caminaba con su lámpara, tomaba café, escuchaba radio y hacía anotaciones en su libreta. Pero la noche del tercer turno, a las 3:03 de la mañana, escuchó algo. Se levantó de su silla sobresaltado, caminó por el pasillo con su linterna temblorosa, hasta llegar a la puerta metálica del fondo, la que daba a la parte más antigua de la bodega. Estaba entreabierta, y lo peor, él la había cerrado con candado horas antes. Al inspeccionar, el candado seguía ahí, pero abierto, no roto, simplemente colgando, como si alguien lo hubiera abierto desde adentro. Pensó que tal vez fue el viento, o algún animal. Cerró todo de nuevo, pero al día siguiente, la puerta volvió a aparecer abierta. Y la siguiente noche también. Siempre a la misma hora, 3:03 de la mañana. Don Rubén decidió grabar lo que pasaba. Puso su celular frente a esa puerta, dejó grabando toda la madrugada. Lo que captó, no solo lo hizo renunciar al día siguiente, también lo dejó marcado para siempre. ¿Y si te dijera que alguien grabó a un ser sin rostro arrastrándose en el techo, y desde entonces nunca volvió a ser el mismo? Esto no es un mito, es lo que sucedió en una bodega maldita de Veracruz. Después de la tercera noche, don Rubén ya no pudo soportar la inquietud. Sin decirle a nadie, tomó su celular y lo colocó en modo video frente a la puerta que se abría sola, apuntando directamente al marco. Luego regresó a la caseta, a esperar. Pasaron los minutos en silencio. Las luces parpadeaban y el aire se sentía pesado, como si el lugar contuviera un secreto oscuro y ancestral. Y cuando el reloj marcó las 3:03 a.m., sucedió. Primero, la puerta metálica empezó a abrirse lentamente, sin ningún sonido mecánico o humano. Era como si una fuerza invisible tirara de ella desde dentro. Don Rubén sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces, apareció una figura. No era un hombre, ni una sombra común. Era algo que desafiaba toda lógica. Una figura humanoide, pero sin rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa y gris que parecía absorber la poca luz del lugar. Sus extremidades eran largas y delgadas, como ramas torcidas, y se desplazaba con un movimiento antinatural. No caminaba, sino que se arrastraba por las paredes y el techo como una criatura que no pertenecía a este mundo. El silencio fue roto por un leve crujido metálico, como si sus uñas rasgaran la pintura descascarada. La figura se acercó lentamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear violentamente y el audio se distorsionó con un ruido estático. La imagen se congeló un segundo, y luego el video se apagó. Don Rubén no pudo ver más. Cerró los ojos temblando y sintió un peso invisible aplastando su pecho. Al día siguiente, renunció. Dejó la bodega sin explicación. Los rumores locales decían que la bodega había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena profanado en los años 70 para construir fábricas y almacenes. Pero lo más inquietante fue el relato de un ex trabajador que contó lo siguiente. Hace 10 años,
un compañero murió aplastado por una tarima metálica que cayó del techo. Lo encontraron colgado de cabeza, sin ojos y con marcas extrañas en la piel. Nadie quiso hablar de eso y la empresa cerró poco después. Desde entonces, varios empleados aseguraban que algo se movía en el techo, una sombra que se arrastraba y que no tenía rostro. Dicen que esa presencia maldita quedó atrapada entre las paredes, esperando que alguien la grabe para liberarse. Desde que don Rubén grabó aquella figura, nada volvió a ser igual. Incluso, un joven que intentó investigar la bodega desapareció sin dejar rastro. ¿Quieres saber qué pasó con él y por qué nadie vuelve a la bodega? 3 meses atrás, un joven entró a grabar la bodega maldita. Nunca volvió. ¿Qué ocurrió dentro? Nadie lo sabe. Y su último video se borró a las 3:03 de la mañana. Después de que don Rubén huyera de la bodega, la historia de la figura sin rostro se hizo cada vez más conocida en la zona. Pero nadie quería acercarse. Hasta que un joven llamado Joel, influencer local y curioso por las leyendas urbanas, decidió hacer un video para TikTok y YouTube. Joel entró a la bodega una madrugada, armado con su celular, linterna y muchas ganas de captar algo paranormal. Durante horas no pasó nada. Pero justo a las 3:03 de la mañana, la cámara comenzó a fallar, igual que en el video de don Rubén. Joel grabó cómo la puerta del fondo se abrió lentamente, y al mirar hacia el techo, vio algo que le heló la sangre. Una sombra se arrastraba, sin rostro, lentamente por las vigas. Joel intentó seguirla con la cámara, pero justo cuando la figura giró la cabeza hacia él, su celular se apagó súbitamente. Nunca más se supo de Joel. Su teléfono fue encontrado semanas después, tirado en la entrada de la bodega, con la pantalla rota y sin memoria, como si todo se hubiera borrado. Vecinos y antiguos empleados cuentan que se oyen susurros en idiomas que nadie entiende, como rezos o maldiciones antiguas. La puerta se abre y cierra sola a la misma hora, 3:03 AM, siempre. Algunos aseguran que la figura sin rostro puede proyectar miedo puro, haciendo que la gente pierda el sentido del tiempo y espacio. Varios que entraron dijeron sentir como si algo los tocara o los siguiera, incluso después de salir. Se cree que la bodega fue construida sobre un antiguo cementerio indígena otomí, donde se profanaron tumbas en los años 70. La figura sin rostro sería el espíritu vengativo de un chamán o guerrero, atrapado en un limbo, condenando a quien se atreva a invadir su descanso. La puerta que se abre sola es la puerta entre el mundo de los vivos y los muertos. La leyenda dice que quien grabe a esa sombra sin rostro quedará marcado para siempre. ¿Te atreverías a entrar? Porque algunos no regresan. ¿Y tú? ¿Te quedarías solo en la bodega? Si te gustó esta historia y quieres que siga trayendo relatos como este, te invito a que me invites un café o aportes lo que puedas para mejorar el canal y seguir creando contenido terrorífico y real para ti. Puedes hacer tus aportaciones en la cuenta de PayPal que aparece en pantalla, desde $1 o lo que tu corazón decida. Muy pronto haré directos para que todos puedan narrar sus experiencias o relatos de terror en vivo. Gracias por ser parte de esta comunidad y seguir acompañándome en esta oscuridad.